Gabriel García Márquez, su vida y su historia. Gabriel García Márquez es un escritor colombiano. Nació en Aracatac el 6 de marzo de 1927. Gabo, como lo apodaban, se mudó a Bogotá en 1947. Estudió Derecho, vendió enciclopedias y fue periodista. En 1949 se fue a Barranquilla como columnista y reportero de El Heraldo, donde publicó su primera novela, La hojarasca. En 1962 fue a Nueva York como corresponsal. Su afiliación al Partido Comunista y sus críticas a los exiliados cubanos, así como su amistad con Fidel Castro, lo llevaron a ser perseguido por la CIA y no pudo obtener su visa permanente en el país. Decidió radicarse en México, donde trabajó en publicidad y también escribió su primer guión, pero su gran éxito literario fue en 1967 con la publicación de 100 años de soledad. Por esa novela recibió el Premio Nobel de Literatura. Sus obras tienen características de realismo mágico, fantástico y maravilloso. Falleció el 17 de abril de 2014 en México a consecuencia de un cáncer linfático. Considerada como uma das melhores novelas do século XX, El amor em los tempos del cólera foi originalmente publicada em 1985 em Colômbia por la editorial Oveja Negra Limitada e causou grande sensação em todo o mundo literário quando se publicou de forma global 3 anos mais tarde. La singular novela de Gabriel García Márquez pronto conseguiu uma legião de admiradores reais, obtendo numerosos prêmios. Foi a primeira novela de Gabo depois do Prêmio Nobel de Literatura em 1982. Sin ser una historia de amor tradicional, la novela explora la experiencia de un grupo de complejos personajes cuyas vidas se entrecruzan en una ciudad anónima durante medio siglo de intensos cambios, entre finales del siglo XIX y principios del XX. García Márquez a menudo contextualizaba sus obras buscando lugares y tiempos reales o incluso su propia trayectoria de vida. El contexto sociohistórico es parte importante de la construcción de sus narrativas y, a través de él, narra la vida del pueblo colombiano utilizando rastros de la historia local de manera sutil y trágica, señalando las dificultades que aquejaron al país durante muchos años. El espacio ficcional de El amor en los tiempos del cólera no fue pura invención. La ciudad de Cartagena de Indias, donde Gabo vivió su adolescencia, está presente en la narración como personaje, pues sus características están puestas en la trama. Las acciones de los personajes están interrelacionadas con el espacio y son consecuencias del contexto sociohistórico representado en él. Es una obra caracterizada por la corriente literaria del realismo mágico, o real maravilloso, de la que García Márquez es uno de los grandes representantes. Una historia influenciada por la experiencia amorosa de sus padres y la suya propia. Una narrativa donde encontramos lado a lado temas relacionados con la enfermedad, la decrepitud, la muerte y el suicidio, así como el deseo, lo erótico y el amor. El triángulo amoroso entre Florentino Ariza, Fermina Daza y Juvenal Rubino se desarrolla en medio del brote de cólera
y la experiencia de la guerra civil. La narración nos lleva a varias preguntas, entre ellas si es posible amar en medio de la enfermedad de cólera y el sentimiento de cólera. El cólera, en el caso de la obra de García Márquez, puede ser tanto una enfermedad como un sentimiento que emerge en distintos momentos de la trayectoria de los personajes y de la guerra. La obra foi adaptada ao cine, chegando ao público el 4 de octubre de 2007. La productora estadounidense Stonebridge Pictures comprou os direitos para produzir a película, elegendo Mike Newell para dirigir o guion adaptado por Ron Howard e contando aún com a colaboração do próprio Gabo para levar a cabo a adaptação. O rodaje se levou a cabo na cidade de Cartagena de Indias, Colômbia. O elenco da película estuvo integrado por os actores Javier Bardem como Florentino Ariza, Giovanna Mezgiorno como Fermina Daza, Benjamin Brett como Dr. Juvenal Urbino, John Leguizamo como Lourenço Daza e Fernanda Montenegro como Trânsito Ariza. Los responsables de la traducción de la obra para el cine, entre ellos el propio Newell, enfrentaron a uno de los aspectos más difíciles de este proceso, como abordar la representación para el cine de todo lo que tiene que ver con el espacio y la trama, y la acción de los personajes y su intimidad, pensamientos, corrientes de conciencia, monólogos interiores, entre otras cosas. Según Howard, uno de los mayores problemas que enfrentó en la adaptación del guión fueron los viajes interiorizados de los personajes y la historia, que abarca muchos años, contadas de una manera poco convencional. Newell considera que la adaptación fue un éxito y atribuye este éxito a dos aspectos: a la profesionalidad de Howard y al intento de seguir la narrativa tal y como el autor propone en su obra. Mike Newell dijo: "Tuvimos que simplificarlo y al mismo tiempo hacer que no pareciera ridículo, porque es el libro menos ridículo que alguien haya escrito jamás. Fue bastante difícil. Lo único que hicimos fue leer el libro página por página, oración por oración, y tratar de no simplificar demasiado." Cuando se le pregunta en la entrevista sobre la colaboración de García Márquez durante el rodaje, Newell dice que el autor no colaboró durante este proceso, ya que estaba enfermo. Pero sí colaboró en la construcción del guión. Los dos hablaron por teléfono y Gabo le envió notas incisivas y objetivas para el guión, para comprender lo que quería decir el autor. Newell leyó y releyó obsesivamente el libro, en parte por placer, porque el libro lo deleitaba, y en parte porque realmente quería saber el significado de las notas y por qué las había escrito. La música es un elemento importante en la composición de la película, no solo por la banda sonora, sino por la elección de la dirección de tener solo música latina en su composición. El compositor brasileño Antônio Pinto, conocido por sus obras en Central do Brasil, Abril Despedaçado y Cidade de Deus, entre otros, estuvo a cargo de la banda sonora, junto a la cantante colombiana Shakira, invitada por Gabo para componer dos de sus temas. La canción Despedida
escrita por Antônio Pinto e Shakira, foi nominada a 2 prêmios, el Globo de Oro a la Mejor Canción Original y los UO Soundtrack Awards a la Mejor Canción Original escrita para una película. Gabriel García Márquez logró superar la tradicional expectativa de los grandes ganadores del Prêmio Nobel de Literatura no volverán a producir grandes obras. La novela El amor en los tiempos de cólera conquistó a público y crítica, sin embargo, como también es parte del sentido común. Existe la expectativa de que las adaptaciones de grandes obras literarias en el cine no alcancen un gran éxito de público y crítica, y así fue con su versión en película. Pero hay algunos aspectos que merecen la atención del público, como la participación brasileña en la fotografía dirigida por Afonso Beato y la actuación de siempre genial Fernanda Montenegro y la banda sonora de Antônio Pinto, sin olvidar, en esta última, la colaboración de la colombiana Shakira, recordando sempre que uma adaptação cinematográfica jamais poderá corresponder em tão pouco tempo e com a necessária optimização de seu uso às expectativas de cada leitor de las obras literárias, já que cada um tem seus suyos, Florentino Ariza, Fermina Daza e Juvenal Urbino. Se vuelven resistentes a los daños, como el vino que mejora con los años. Así crece lo que siento yo por ti. Hay amores que se esperan al invierno y florecen, y en las noches del otoño reverdecen, tal como el amor que siento yo por ti.